Hola, les saludo con cariño. Creo que a todos y a todas nos ha pasado que cuando escuchamos del budismo o nos acercamos al budismo, pues queremos saber de qué habla esto, ¿no? De qué se trata, quién fue el Buda, qué fue lo que el Buda descubrió, cuáles son sus enseñanzas. Y para esto, no sé, yo recuerdo que una de las primeras cosas que hice fue como, pues voy a investigar quién fue el Buda, ¿no? Cuál es su historia. Y recuerdo que cuando estaba leyendo que el príncipe Siddhartha estaba viviendo en el palacio rodeado de todos los lujos posibles y empieza a indagarse como, hay algo aquí con lo que no me siento como muy cómodo y sale y ve estas cuatro grandes cosas que lo tocan, ¿no? Ve la muerte, ve la enfermedad, ve la vejez y de repente ve a una persona viviendo de otra forma, ¿no? Una zeta mendicante sabio. Y eso le hace como un clic, ¿no? Que hay algo diferente. Y decide salir del palacio porque pues hay algo que él siente, ¿no? Que él intuye que esto no me cuadra. Y decide salir en su búsqueda de eso, de ese algo que a veces nosotros también sentimos, ¿no? Nosotras también hemos sentido que es ese algo que está más allá. Y sale a buscarlo y deja de ser el príncipe, se vuelve una zeta, busca maestros y empieza a encontrarse primero, ¿no? Empieza a buscar, con ese deseo de respuestas. Y después de mucho tiempo de estar llevando al extremo todo su ascetismo, de trabajar mucho tiempo con su mente, de ver muchas cosas, también se da cuenta que hay algo que no, esto tampoco, ¿no? Esto tampoco me llena, esto tampoco es. Y decide dejar de hacer asceta y va frente a este gran árbol Bodhi y decide, ¿no? Toma la resolución, yo me voy a sentar aquí y voy a ver qué es esto que no, qué es esto que está todo el tiempo aquí haciéndome ruido, ¿no? Causándome molestia. Y toma la determinación consigo mismo y se sienta debajo de este gran árbol Bodhi a meditar. Y empieza todo su proceso, ¿no? Y ocurre todo lo que sabemos de la noche de la iluminación, del despertar, que llega Mara, ¿no? Mara como esta personificación de todas las dificultades, ¿no? Los miedos, llega todo. Y después de él luchar contra esos miedos internos, contra todas esas situaciones internas que le impiden ver y logra trascender, despierta, ¿no? Es el Buda, se convierte en el despierto, ¿no? Pero ¿a qué despertó el Buda, no? ¿Cuál es esa verdad? Es la que siempre buscamos cuando iniciamos el budismo, ¿no? Cuando buscamos qué es lo que vio el Buda, cuál fue esa verdad. Y es muy difícil explicarla, ¿no? Porque incluso el mismo Buda cuando lo descubrió dijo como, ¿cómo le explico a alguien esto, no? ¿Cómo comunico esto? Si es más allá del lenguaje, es algo que está fuera de nuestra capacidad de expresar con palabras. Y lo que tenemos principalmente para comunicarnos es palabras, ¿no? Entonces él se da cuenta que no hay yo y otro, no hay dualidad. Se da cuenta de esa profunda y completa interdependencia, interconexión. Y nosotros lo hemos escuchado, tal vez, nosotros lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Sí, la interdependencia, y lo tenemos aquí, ¿no? Intelectualmente lo podemos comprender, pero el Buda es el despierto porque lo comprendió aquí, ¿no? Esa idea de que el viaje más largo es del cerebro al corazón, ¿no? A él le llegó aquí, le llegó al corazón. Vio por completo la interdependencia, ¿no? Y él, luego de ver la realidad tal como es, pues yo tengo que comunicar esto, ¿no? Tengo que decírselo a alguien, tengo que ver que
que todo el mundo lo vea, porque esta es la realidad, esta es la liberación. Pero ¿cómo lo hago, no? ¿Cómo lo comunico? ¿Cómo se expresa algo con palabras, algo que es inexpresable, ¿no? Que es inenarrable? ¿Cómo se hace? Y es como el cuento de Einstein cuando alguien le pregunta ¿cuál es la teoría de la relatividad? ¿No? ¿Me puedes explicar la teoría de la relatividad? Y él sí, claro, ¿no? Entonces explica con todo el aparato de vocabulario de la ciencia y de la física, ¿no? Explica qué es la teoría de la relatividad. Y ¿entendiste? Y la persona le dice, no entendí, ¿me lo puedes explicar de otra forma más fácil? Sí, claro, te lo explico. Entonces, usa menos herramientas elaboradas de la matemática o de la física y explica. Y pregunta, ¿entiendes? No, todavía no, sí, siento algo, pero no lo entiendo. ¿Lo puedes hacer más claro? Ok, sí, pues no, es lo hace aún más sencillo, ¿no? Lo hace más sencillo. Y de repente la persona, sí, ya, ahora sí lo entiendo. Ya entiendo qué es la relatividad. Y ese le dice, no, eso ya no es la relatividad. Así que si eso nos pasa con algo que es tangible, por lo menos matemáticamente expresándolo, ¿cómo puede ser ver la interdependencia, no? Es algo que nosotros tenemos que ver por nosotras y nosotros mismos. Es algo a lo cual, por eso se llama despertar, ¿no? Es algo a lo cual uno siente, es esto, ¿no? Es esto. Y no, obviamente no porque yo haya dicho, es esto, ¿no? Porque yo siento que lo intuyo, ¿no? Como cuando uno ve en el fondo humo y sabe que hay algo que está causando ese humo, ¿no? Así a veces lo intuimos, ¿no? Hay algo que si sigo buscando voy a encontrar, que es ese. Y a veces tenemos pequeños, ¿no? Pequeños despertares, pequeños, es esto, ¿no? Pero se nos esfuman o se nos olvidan. Y se nos olvidan porque no hemos desarrollado esa capacidad que se trabaja con la meditación de estar ahí, cuando están de repente como esta expresión que me gusta mucho que usa en México, cuando caen esos 20, ¿no? No hemos desarrollado esa capacidad de quedarnos ahí y verla y dejar que esté percolando en cada una de las células del cuerpo. Es algo que cultivamos con la meditación, ¿no? Una de estas valiosas herramientas que tenemos también. Entonces, ¿cuáles son esos que ustedes han tenido, no? Me gustaría saberlo, si lo dejan en los comentarios, los leo, me cuenten cuáles son sus Y entonces el Buda se da cuenta tiene este gran despertar, ¿no? Y empieza a buscar cómo lo enseño, cómo lo comunico, cómo lo hago saber. Y decide que va a enseñarle a sus amigos, ascetas, ¿no? Quienes compartió por muchos años con él, compartieron enseñanzas y compartieron las prácticas, las meditaciones y sus procesos que estaban también interesados en buscar, ¿no? Entonces ellos pueden entenderme. Y se fue a buscarlos y los encuentra a sus 5 grandes amigos y a ellos les da esa primera enseñanza de que está explicándonos todo el camino del budismo, todo el camino del Buda, que se llama las 4 nobles verdades, o también se conoce como el Sutra de Benares o las 4 verdades para los nobles. Y empieza a explicarles, y empieza con la primera verdad. Y esta verdad la verdad del sufrimiento. Sufrimos. Y cuando escuchamos esto, yo recuerdo que cuando lo escuché fue como, sí, un poco de incomodidad, ¿no? O sea, algo, ¿cómo así que sufrimos, no? O sea, nuestro anhelo innato es querer ser felices. Y me dicen que sufrimos. La primera noble verdad nos está diciendo dukkha, ¿no? En sánscrito, sufrimiento. Entonces sentimos esta incomodidad y a pesar de que ese anhelo natural es no sufrir y ser feliz, que tampoco lo tenemos a veces muy claro, ¿no? Hay algo que nos está jalando a esa búsqueda permanente de la felicidad, así no la estemos reconociendo, y hay algo que está subyaciendo a esa búsqueda. Y eso que está subyaciendo es el sufrimiento. Y recuerdo que cuando escuché esto,
Sí, además de esta incomodidad y empezar a ver, ok, ¿qué es, no? ¿Qué es? ¿Cómo así que es esto, no? Yo en esos momentos de una forma muy buscando, ¿no? En libros y en internet y leyendo a qué se refiere esto. Estaba haciendo una búsqueda afuera, ¿no? Estaba haciendo una búsqueda afuera del sufrimiento, cuando esa búsqueda en realidad tiene que empezar aquí, ¿no? Y recuerdo que le compartí a una amiga muy querida esto, ¿no? De, oye, mira, esta es la primera noble verdad, la vida es sufrimiento, sufrimos. Y también ella tuvo una reacción de, incluso de molestia. ¿Cómo así que tú me dices que la vida es sufrimiento, no? Si yo estoy feliz en este momento, si yo veo a un niño jugando y me da felicidad, veo a mi perrito y me da felicidad, o sea, ¿por qué me viene con estas cosas, no? O sea, eso no es verdad. Entonces, pues, llega la duda, sí, si nosotros tenemos momentos de felicidad, ¿cómo así que hay sufrimiento, no? O sea, ¿qué pasa? ¿Cuál es la situación? Y yo recuerdo que algo que me hizo darme cuenta de esto mucho tiempo después de haberlo vivido fue una situación que tuve con mi mamá. Ella tenía cáncer y en una de las últimas ocasiones que tuvimos la oportunidad de salir, en la que ella salió de la casa y pudo caminar, y ella quería tomarse un capuchino, le encantaba tomarse un capuchino, y era nuestro plan hacerlo juntas, y nos fuimos las dos. Y en ese momento ella estaba feliz. Ella estaba feliz porque podía tomarse eso que anhelaba, eso que quería, ¿no? Y yo la veía y recuerdo que la veía con su carita feliz de que por fin pudo salir y tomar esto, ¿no? Y yo no podía compartir esa felicidad porque había algo ahí en el fondo, ¿no? Yo sabía que ella estaba muy mal. Yo sabía que ella estaba muy enferma, ¿no? Esta verdad otra vez del sufrimiento de la enfermedad, yo lo sabía, o sea que hay algo. Entonces empezamos a darnos cuenta que en cualquier situación hay como una capa que está subyacente a todo esto, ¿no? Tenemos momentos de tranquilidad o momentos de serenidad, momentos de alegría, pero hay algo, ¿no? Hay una incomodidad, algo no está bien. Podemos incluso despertarnos sabiendo que tenemos una casa, tenemos comida, tenemos trabajo, tenemos una familia, pero a veces está esa incomodidad, ¿no? Ese desasosiego de que algo falta, algo me incomoda, algo no está bien. Todos hemos sentido esa sensación, ¿no? No creo que alguien no la haya identificado, de que a veces decimos, es que me levanté hoy con el pie izquierdo, me levanté por el lado izquierdo de la cama, ¿no? O sea, hay algo que está ahí diciéndonos que nos falta, algo está incompleto. Es una sensación de angustia, ¿no? Como de sinsabor. Y es curioso que cuando sentimos esa sensación que puede ser muy sutil, la ignoramos, ¿no? Como no le prestamos atención, como sí, nos distraemos. Nuestra herramienta número 1, ¿no? La distracción. Y lo que yo siento que esta noble verdad nos está haciendo al decirnos sufrimiento, la verdad del sufrimiento es ¿qué es? ¿Por qué es sufrimiento? ¿Qué hay detrás de ese sufrimiento? Y pasa como sucede con las personas que sufren de alcoholismo, ¿no? ¿Cuál es el primer paso para dejarlo? Reconocerlo y aceptarlo. Así que yo lo siento que va por ese lado, ¿no? ¿Cuál es el primer paso para dejar de sufrir? Reconocerlo y aceptarlo. Así que podemos empezar, ¿no? Hoy, en este momento, y sí, son sufrimientos, no sé, podemos llamarlos sufrimientos grandes o sufrimientos pequeños, ¿no? Si hay una gran enfermedad es sufrimiento, si hay una pérdida es sufrimiento, si hay muerte, si hay... Esos son, podríamos decir, sufrimientos muy palpables, muy visibles, ¿no? La guerra es sufrimiento. Pero también tenemos esos otros, ¿no? Que están ahí minando nuestras cotidianidades.
y que son los que no reconocemos como sufrimiento. Cuando me molesta que esta persona siempre hable así, ¿no? Ahí hay sufrimiento, ¿no? Ante esa molestia, ese toque de irritabilidad, ese toque de ira que está detrás de eso, ese sufrimiento, ¿no? Entonces empezamos a verlo, empezamos a estar pendiente de notarlos. Esto no me gusta, siempre me dan la sopa que no me gusta. Ese sufrimiento también, ¿no? Empezamos a darnos cuenta un poco más. Y entonces el Buda nos está diciendo que tenemos que ver cuál es ese sufrimiento, cuáles son nuestros sufrimientos, verlos al fondo. Y eso es a lo que esa noble verdad nos está invitando. No es como sucede con la botella de Alicia en el País de las Maravillas que dice bébeme, ¿no? Y es un imperativo, bebemos, ¿no? Porque diga verdad, no la tomamos así, ¿no? No la tomamos como lo absoluto, lo que es, sino que la indagamos, la comprendemos. Es que en vez de decir bébeme, la etiqueta sobre esta verdad está diciendo compréndeme, entiéndeme. Y esa es esa primera verdad de qué es el sufrimiento, por qué es sufrimiento, por qué hay sufrimiento, por qué estoy sufriendo. Empezamos a indagar y empezamos a quitar tal vez capas y capas. Y esa búsqueda nos puede llevar a también empezar a reconocer cuáles son nuestras estrategias para no verlo. Porque hemos sido increíblemente hábiles en desarrollar estrategias que ni siquiera somos conscientes de que lo estamos haciendo, ¿no? Algo nos molesta, inmediatamente cambiamos de canal. Algo nos molesta, lo anulamos. Algo no nos parece, lo rechazamos. Nos distraemos en las redes sociales, nos acostamos a dormir, nos vamos a la nevera después de la 5ª vez de abrir la nevera por lo mismo, ¿no? Esos son los sufrimientos que empezamos a ver, ¿no? Que empezamos a detectar. Uy, sí, esto es sufrimiento. ¿Y de qué nos puede empezar a servir verlo? Nos puede empezar a servir para no huir de lo que estamos realmente viviendo. Porque si no vamos a seguir en lo mismo, va a seguir el mismo ciclo, ¿no? Una y otra vez, por eso se llama el ciclo del samsara. No estamos reconociéndolo y se vuelve patrones y se vuelven hábitos. Sufrimiento, reacciono con esta emoción. Estas son mis respuestas físicas, mis respuestas emocionales. De estas formas las evado y vuelvo al ciclo. Y nos mantenemos ahí, en un ciclo de sufrimiento. ¿Cómo rompemos el ciclo, no? El primer paso es verlo. Sí, esto es sufrimiento. Y después empezamos a ver qué hago yo cuando hay este sufrimiento, cuáles son esas estrategias, qué es lo que no quiero ver, qué es lo que hace que de inmediato corra a la tienda a comprar o de inmediato corra mi teléfono a las redes sociales. Y podemos empezar a tomar otra vez esa herramienta de la meditación de verlo y pausar. Sí, esto es sufrimiento, te veo sufrimiento. Y empezamos a verlo y a desacelerar. Y esa liberación del sufrimiento que viene con la segunda verdad es que el sufrimiento no es algo sólido, no es algo fijo, no es algo que es inmutable, sino que es algo que podemos transformar. Es algo que podemos cambiar y eso nos da increíblemente un espacio enorme. Porque el Buda no dijo sí, es sufrimiento y ese es nuestro destino, sufrir, sino que empezó a decir hay formas de salir de este sufrimiento y esa es la liberación, romper el ciclo de sufrimiento, romper nuestros patrones habituales de sufrimiento individual y de sufrimiento colectivo.
Así que es un gran alivio, ¿no? Después de ver la primera noble verdad. Sí, es sufrimiento, pero llega la segunda. Hay causas para este sufrimiento. Y si hay causas, puedo transformar esas causas. Puedo eliminar cuáles son las causas de mis sufrimientos. Y yo recuerdo que la primera vez que escuché esto para mí fue, sí, o sea, toda la vida he experimentado esta constante y permanente insatisfacción que obviamente tardé muchísimo tiempo en notar de, esto es la insatisfacción, esto es sufrimiento. A esto se refiere la insatisfacción y la ansiedad de no me siento cómoda aquí, no quiero estar aquí, no me gusta esto, que uno se indaga, ¿no? Pero todo está perfecto, ¿por qué me siento así, no? Y cuando me doy cuenta escucho en las enseñanzas que este sufrimiento tiene una causa y puedo cambiar esa causa. Todo el panorama cambia por completo, ¿verdad? O sea, podemos dejar de sufrir, podemos dejar de sentirnos así. Y hay una forma de hacerlo. Y estas son las enseñanzas que ha dejado el Buda. Ya tenemos las dos primeras verdades. La verdad del sufrimiento y que el sufrimiento tiene causas. Y si tiene causas, podemos transformarlas. Y esta es una de las cosas de las que vamos a seguir hablando, ¿no? ¿Cuáles son esas causas? Así que quiero invitarnos esta semana y estos días a que estemos viendo cuando sentimos esa incomodidad, cuando sentimos esa molestia y eso que nos dice que algo falta, que empecemos a verlo, este sufrimiento. Y a la vez que lo estamos viendo y empezamos a reconocerlo, también nos demos la oportunidad de estarlo respetando, porque eso es lo que siento que es, por eso se llaman las verdades nobles, las 4 verdades para los nobles, porque al verlo nos está ennobleciendo como seres, estamos siendo capaces de ver algo, y lo podemos empezar a ver en nosotros, ¿no? Y esto es. Y a la vez que lo estamos viendo, tomarnos ese tiempo para pausar y respirar, tal vez, tomar contacto. Y podemos decir, te veo, sufrimiento, sé que estás aquí. Y respirar, pausar. Para después empezar a ver, ¿no?, qué surge luego con las emociones, con las acciones, con las interacciones, cuando huimos, cuando lo negamos. Pero ya empezamos, ¿no?, a darnos ese espacio para verlo. Y esto nos va a ayudar también muchísimo a verlo en otros, no para juzgarlo, porque es sufrimiento. Y sabemos por experiencia propia que duele. Pero lo vamos a ver en otros, ¿no? Esta persona en este momento tiene sufrimiento. Y sabemos cómo se siente, ¿no? Empieza a surgir esa empatía. Si esta persona reacciona con ira, hay sufrimiento atrás. Si reacciona con insatisfacción, hay sufrimiento. Y lo podemos ver en nosotros primero. Primero siempre el trabajo es acá. Primero, para poder comprender cuando lo vemos en otros. Y empatizar desde ese sentimiento. Y así como nos decimos a nosotros y a nosotras, te veo, sé que estoy sufriendo, también podemos, cuando lo vemos en otros, y empezar a cultivar esta virtud tan maravillosa de la compasión. Así que esa es mi propuesta para que empecemos a trabajar con esta primera noble verdad y empecemos a ennoblecernos al hacerlo. Y para la siguiente vamos a analizar un poco más sobre esta segunda de las causas y empezar a ahondar en ese alivio que produce ver
que si son causas se pueden eliminar. Espero que tengan una muy bonita semana, que se den esa oportunidad de estar explorando internamente con con ese sentido de juego, ese sentido de investigador, de quiero ver qué es lo que hay, quiero ver qué es lo que pasa, ¿no? Día tras día, año tras año y vida tras vida hemos vivido esto. Y ahora tal vez puedo empezar a ver a la distancia y tomar el tiempo y la pausa para hacerlo. Así que estén muy bien, que puedan estar conectando con cada una y cada uno de ustedes y empecemos como el Buda a ennoblecernos cada día un poco más. Que estén muy bien. Gracias.